Mi madre se casó 3 semanas después de que mi padre muriera, se obsesionó con el bebé de su nuevo esposo y borró a mi papá. Pero cuando la confrontamos, nos dijo que no merecíamos ser familia, y ahora dice que la abandonamos. Tengo 20 años, trabajo medio tiempo en una tienda de electrónica, y la verdad es que necesito contar esta historia porque siento que si no la saco de mi sistema, voy a explotar. Lo que pasó con mi mamá en los últimos años básicamente destruyó cualquier relación que teníamos, y ahora ella anda diciéndole a toda la familia que mi hermana mía y yo la abandonamos, cuando la realidad es completamente diferente. Supongo que debería empezar por el principio. Cuando tenía como 7 años y mis padres se divorciaron, no recuerdo todos los detalles del divorcio. La verdad, porque era muy chico. Pero sí recuerdo que de repente, papá ya no vivía con nosotros y teníamos que ir a visitarlo los fines de semana. Mía tenía 9 en ese momento, y ella se acuerda de más cosas que yo. Me contó después que hubo muchas peleas y que mamá estaba súper enojada todo el tiempo. Pero bueno, con el tiempo las cosas se calmaron, o al menos eso parecía. Papá se mudó a un apartamento no muy lejos, tipo a 20 minutos en auto, y nosotros nos quedamos en la casa con mamá. La custodia era compartida, ya sabes, la típica cosa de una semana con cada uno. Y honestamente no estuvo tan mal. Papá siempre se aseguraba de que hiciéramos la tarea y nos llevaba a comer pizza los viernes. Y con mamá era diferente, pero también estaba bien, o sea, era nuestra vida normal. Las cosas empezaron a cambiar cuando yo tenía como 16 años. Mamá conoció a este tipo. Jonathan en no sé dónde, creo que en el trabajo o algo así. Jonathan era súper callado y medio raro, tipo de esos tipos que no saben cómo comportarse en situaciones sociales, ¿me explico? Pero lo más importante es que Jonathan tenía un bebé, Carter, que en ese momento tendría como 8 meses o algo así. La mamá del bebé aparentemente no estaba en la foto. Nunca supe bien qué pasó ahí, porque nadie nos explicó nada. Pero básicamente Jonathan era padre soltero con un bebé, y aquí es donde todo se pone raro. Mamá se obsesionó con Carter desde el primer día. No estoy exagerando. Literal se obsesionó. De repente toda su vida giraba alrededor de este bebé, que ni siquiera era suyo. Empezó a publicar como 1000 fotos de Carter en Facebook, llevándolo a todos lados, comprándole ropa y juguetes, y actuando como si fuera su hijo. Al principio Mia y yo pensamos que solo estaba emocionada por la nueva relación, ¿sabes? Tipo, está bien que le guste el hijo de su novio. Pero se puso cada vez más intenso. Mamá empezó a llamar a Carter mi bebé y mi hijo menor y cosas así, y nosotros estábamos como, espera, ¿qué? Literalmente teníamos que escucharla hablar de Carter todo el tiempo. Carter esto, Carter aquello, mira lo que Carter hizo hoy. Entonces, mamá y Jonathan anunciaron que se iban a casar. Yo tenía 17 en ese momento, casi 18. Programaron la boda para agosto, y todo parecía ir bien, supongo. Papá no estaba muy contento con la situación, pero tampoco dijo mucho. Solo nos preguntaba cómo nos sentíamos al respecto, y esas cosas. Y entonces, como 2 meses antes de la boda, papá tuvo un accidente de auto. Fue en la autopista, un choque múltiple, y él murió instantáneamente. No sé ni cómo describir eso, la verdad. Un día estaba vivo, y al siguiente ya no, así de simple, y así de horrible. Mía y yo estábamos destrozados, tipo, completamente hechos pedazos. Mía tenía 19 y estaba en la universidad, tuvo que tomar un semestre libre porque no podía ni salir de la cama. Yo simplemente dejé de funcionar por un tiempo. Dejé de ir a la escuela, dejé de ver a mis amigos, básicamente me encerré en mi cuarto y no quería hablar con nadie. Los abuelos paternos, los papás de mi papá, estaban igual de destruidos, obviamente. Organizaron el funeral y todo eso, y fue horrible. No hay otra palabra para describirlo. ¿Y mamá? Mamá estuvo en el funeral. Lloró un poco. Actuó apropiadamente, supongo. Pero la cosa es que, como una semana después, nos sentó a Mía y a mí, y básicamente nos dijo que la boda seguía en pie, que no iba a posponerla, que papá hubiera querido que ella fuera feliz y que la vida continúa y bla bla bla. Mía y yo nos quedamos en shock. O sea, literalmente nuestro padre había muerto hacía una semana y ella estaba hablando de su maldita boda. Le preguntamos si al menos podía posponerla unos meses, tipo, para que pudiéramos procesar todo. Pero ella se puso súper a la defensiva y dijo
que ya habían pagado todo, y que no iba a cambiar sus planes por algo que no podía controlar. Se casó 3 semanas después de que papá murió. 3 semanas. Ni siquiera un mes. Mia no quiso ir a la boda, simplemente se negó y se quedó en su apartamento en la universidad. Yo fui porque todavía vivía con mamá y me sentí presionado. Pero fue la peor experiencia de mi vida. Estar ahí, pretendiendo estar feliz, mientras todavía estaba procesando la muerte de mi padre, fue surrealista. Y lo peor es que mamá actuaba como si todo fuera perfecto, como si nada hubiera pasado. Sonreía en todas las fotos con Carter en brazos. Bailó su primer baile con Jonathan. Cortaron el pastel, todo el show completo. Después de la boda, las cosas se pusieron peor. Jonathan y Carter se mudaron oficialmente a nuestra casa, y mamá empezó a actuar como si esta fuera su nueva familia real, y nosotros solo fuéramos, no sé, extras en su vida. Carter tenía su propio cuarto decorado como si fuera un pequeño príncipe, con todo nuevo y caro, mientras que el cuarto de Mia, que había estado vacío desde que se fue a la universidad, fue convertido en un cuarto de juegos para Carter. Mamá empezó a insistir en que llamáramos a Carter nuestro hermano, que lo tratáramos como parte de la familia, que lo incluyéramos en todo, y aquí viene una de las peores partes. Los abuelos paternos, los papás de mi papá, obviamente querían seguir viéndonos a Mia y a mí. Éramos todo lo que les quedaba de su hijo, ¿sabes? Entonces nos invitaban a comer los domingos y cosas así. Pero mamá empezó a poner condiciones. Nos dijo que si íbamos a visitar a los abuelos, Carter tenía que ir también, que éramos una familia ahora y que Carter necesitaba conocer a todos. Mia le dijo que estaba loca, que los abuelos acababan de perder a su hijo y lo último que necesitaban era ver al bebé del nuevo esposo de su ex nuera. Pero mamá insistió. Dijo que si no llevábamos a Carter, no podíamos ir. Los abuelos fueron súper educados cuando mamá les planteó esto. Le dijeron que entendían que ella tenía una nueva familia, pero que ellos necesitaban tiempo para procesar su pérdida y que preferían pasar tiempo solo con Mia y conmigo por ahora. Mamá se puso furiosa. Llamó a los abuelos egoístas y dijo que estaban siendo irracionales. Al final, Mia y yo empezamos a visitar a los abuelos sin decirle a mamá, tipo, nos escapábamos cuando ella pensaba que estábamos en otro lado. Luego vino el cumpleaños de papá. Hubiera cumplido 48 ese año. Los abuelos organizaron una pequeña reunión en su casa. Nada grande, solo nosotros, algunos tíos y primos, para recordarlo y celebrar su vida. Fue realmente bonito, la verdad. Trajeron un pastel, compartimos historias sobre él, miramos fotos viejas. Fue triste, pero también reconfortante. ¿Sabes? Tipo, estar con gente que también lo extrañaba. Cuando llegué a casa esa noche, mamá estaba esperándome. Me preguntó dónde había estado y le dije la verdad. Se puso lívida. Empezó a gritarme que, cómo me atrevía a ir sin ella y sin Jonathan y Carter, que nosotros éramos una familia ahora y que teníamos que hacer las cosas juntos. Le dije que era el cumpleaños de mi papá. El papá que había muerto hacía solo unos meses, y que no tenía nada que ver con Jonathan o Carter. Ella dijo que yo estaba siendo cruel y que Carter era mi hermano, y que tenía que aceptarlo. La discusión se puso fea, tipo gritando los dos, y al final me encerré en mi cuarto. Al día siguiente mamá anunció que íbamos a tener nuestra propia celebración del cumpleaños de papá, pero que Jonathan y Carter estarían incluidos. Traté de explicarle que eso no tenía sentido, que papá ni siquiera conocía a Jonathan, que literalmente se casó con él después de que papá murió. Pero ella insistió. Compró un pastel, invitó a Jonathan y Carter, y trató de hacer que todos nos sentáramos y celebráramos. Fue incómodo y horrible. Jonathan claramente no quería estar ahí. Mia se veía como si quisiera desaparecer, y mamá solo seguía tratando de actuar como si todo fuera normal. Tomó fotos con Carter y publicó en Facebook algo como «Celebrando a los hombres especiales de mi vida», con fotos de Jonathan y Carter. Ni siquiera mencionó a papá. Mia explotó. Le dijo a mamá que estaba borrando a papá de nuestras vidas, que estaba actuando como si nunca hubiera existido, y que estaba obsesionada con crear esta nueva familia perfecta a costa de nosotros. Mamá empezó a llorar y dijo que Mia era una malagradecida y que no entendía lo difícil que era para ella. Jonathan se llevó a Carter y se fue, y Mia simplemente se fue también. Yo me quedé ahí parado sin saber qué hacer. Las semanas siguientes fueron horribles.
Mamá empezó a tratarme como si yo fuera un huésped no deseado en mi propia casa. Todo giraba alrededor de Carter. La rutina de la mañana era para Carter. La cena era a la hora de Carter. Los fines de semana eran para hacer actividades con Carter. Si yo intentaba hacer planes o necesitaba algo, mamá decía que estaba siendo egoísta y que Carter era solo un bebé y necesitaba más atención. Le recordé que yo también era su hijo, pero ella solo respondía que yo ya era mayor y podía cuidarme solo. Entonces cumplí 18. Básicamente, al día siguiente, empecé a hacer planes para mudarme. Mi novia Sara, que había estado conmigo durante todo este desastre, y fue literalmente la única razón por la que no. Me volví completamente loco. Me dijo que podía mudarme con ella a su apartamento. Ella compartía el lugar con una roommate, pero había espacio suficiente. Mamá no se tomó bien la noticia. Me dijo que estaba abandonando a la familia, que era un egoísta, que Carter me necesitaba como hermano mayor. Le dije que Carter tenía un padre y que yo necesitaba espacio. Mamá lloró y trató de hacerme sentir culpable, pero ya había tomado la decisión. Me mudé 2 semanas después. Sara y su roommate fueron súper cool al respecto, me ayudaron a acomodar mis cosas y a sentirme bienvenido. Por primera vez en meses me sentía como si pudiera respirar. No tenía que escuchar a mamá hablar de Carter todo el día, no tenía que lidiar con el drama constante, podía simplemente existir. Mia vino a visitarme, y estaba orgullosa de mí por salir de ahí. Ella había dejado de ir a la casa por completo desde la pelea del cumpleaños. Pensé que mamá eventualmente lo superaría, que entendería que necesitaba mi espacio y que podríamos tener algún tipo de relación de adultos. Pero no. Aproximadamente un mes después de que me mudé, mamá apareció en mi trabajo. Trabajo en una tienda de electrónica, ya sabes, vendiendo laptops y celulares y esas cosas. Estaba en medio de ayudar a un cliente cuando la vi entrar. Mi corazón se hundió inmediatamente. Esperó a que terminara con el cliente y luego se acercó. Empezó a hablar sobre cómo no había ido a visitar, cómo no había llamado, cómo Carter preguntaba por mí. Carter tenía tipo 1 año y medio. No creo que realmente preguntara por mí, pero bueno. Le dije que estaba en el trabajo y que no podíamos tener esta conversación ahí. Ella elevó la voz y empezó a decir que yo era un mal hermano, que estaba lastimando a Carter al ignorarlo, que familia significa estar presente. Mi jefe eventualmente tuvo que pedirle que se fuera porque estaba haciendo una escena. Después de eso, empezaron los mensajes. Textos largos sobre cómo la había decepcionado, sobre cómo estaba destruyendo a la familia, sobre cómo era igual que papá, lo cual, ¿qué diablos? Papá estaba muerto. Llamadas donde gritaba o lloraba o ambas cosas. Voicemails de tipo 5 minutos sobre cómo Carter necesitaba un hermano mayor y yo estaba siendo egoísta. Traté de explicarle calmadamente que necesitaba espacio, que todavía estaba procesando la muerte de papá, que no estaba listo para tener esta relación forzada con Jonathan y Carter, pero ella no escuchaba. Solo seguía insistiendo en que yo tenía que volver, que tenía que ser parte de su nueva familia. Entonces, como 3 meses después de que me mudé, mamá apareció en el apartamento de Sara. No sé cómo consiguió la dirección. Probablemente me stalkeó en redes sociales o algo así. Tocó el timbre como a las 9 de la noche. Sara abrió la puerta, y mamá simplemente entró, preguntando, ¿dónde estaba yo? Salí de la habitación y ahí estaba, de pie en la sala de estar. Luciendo completamente desquiciada, empezó con el mismo discurso de siempre, que había abandonado a la familia, que Carter me necesitaba, que estaba siendo un hijo terrible. Pero luego dijo algo que realmente me llegó. Dijo que yo no merecía ser parte de la familia si no podía aceptar a Carter como mi hermano, que si no podía ser un buen hermano mayor para Carter, entonces no tenía lugar en su vida, que había construido una nueva familia con Jonathan y Carter, y que si yo no quería ser parte de ella, que me fuera completamente. Y algo en mí se rompió. Le dije, bien, si eso es lo que quieres, me voy. Bloqueé su número ahí mismo, enfrente de ella. Le dije que no me buscara más, que no viniera a mi trabajo, que no viniera al apartamento, que si esto era todo o nada, elegía nada. Sara estaba en shock, la roommate estaba escondida en su habitación, y mamá simplemente se quedó ahí parada por un momento, como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Luego empezó a llorar y a decir que lo sentía, que no quiso decir eso, pero yo le dije que era muy tarde. Le pedí que se fuera, y eventualmente lo hizo.
No he hablado con ella desde entonces. Eso fue hace como 6 meses. Bloqueé su número, bloqueé sus redes sociales, bloqueé todo. Mía hizo lo mismo hace un tiempo. Ya no habla con mamá tampoco. Las dos estamos básicamente fuera de su vida por decisión propia, pero también porque ella básicamente nos empujó afuera. Hace un mes mi tía Diane, la hermana de mamá, me envió un mensaje. No habíamos hablado mucho, pero ella siempre fue medio neutral en todo este drama. Me dijo que mamá estaba diciéndole a toda la familia que Mía y yo la habíamos abandonado, que éramos unos hijos horribles que dejaron a su madre solo porque se volvió a casar, que estábamos celosos de Carter y por eso cortamos contacto. Básicamente mamá creó esta narrativa, donde ella es la víctima, y nosotros somos los villanos. La tía Diane me dijo que ella sabía que había más en la historia, que conocía a mamá y sabía que tiende a manipular las cosas para verse bien. Me preguntó mi versión y se la conté. Todo. El divorcio, la muerte de papá, la boda 3 semanas después, la obsesión con Carter, tratar de forzarnos a incluir a Carter en todo, borrar a papá de nuestras vidas, las confrontaciones, todo. La tía Diane solo dijo, sí, eso suena más como la verdad. El otro día me junté con Mía en un café. Tiene 22 ahora, y está terminando la universidad. Hablamos sobre todo el asunto con mamá, sobre cómo todavía nos afecta, sobre si hicimos lo correcto. Mía dijo algo que realmente me quedó. Dijo que mamá tomó su decisión cuando eligió borrar a papá y forzar esta nueva familia en nosotros, que nosotros solo respondimos a lo que ella creó. Y tiene razón. La verdad. No la abandonamos. Ella nos empujó afuera. No sé si algún día volveré a hablar con mamá. Parte de mí piensa que, tal vez cuando Carter sea mayor y mamá se calme, podríamos intentar tener algún tipo de relación, pero otra parte de mí piensa que ya pasó el punto de no retorno, que el daño está hecho y no se puede reparar. Lo que sí sé es que no me arrepiento de haberme ido. Necesitaba salir de esa situación para mi propia salud mental. Mía necesitaba lo mismo. Sara ha sido increíble a través de todo esto. Me escucha cuando necesito hablar. Me da espacio cuando lo necesito. Nunca me presiona para reconciliarme con mamá. Los abuelos paternos también han sido un gran apoyo. Los veo cada par de semanas y es reconfortante tener esa conexión con papá todavía, aunque él ya no esté aquí. Supongo que lo que más me molesta es que mamá realmente cree su propia versión de la historia. Realmente piensa que Mía y yo somos los malos, que la abandonamos sin razón. No puede o no quiere ver cómo sus acciones nos afectaron, cómo su obsesión con crear esta familia perfecta con Jonathan y Carter destruyó la familia que ya teníamos. Y tal vez nunca lo vea. Tal vez siempre seré el hijo que la abandonó en su narrativa, y tal vez tengo que estar bien con eso. La semana pasada, Sara me preguntó cómo me sentía realmente sobre todo esto, si estaba en paz con mi decisión. Le dije que sí, la mayor parte del tiempo. Todavía me siento culpable a veces, tipo, es mi mamá después de todo, pero luego me acuerdo de cómo me sentía viviendo ahí, cómo me sentía siendo tratado como una segunda opción después de Carter, cómo me sentía viendo a papá ser borrado como si nunca hubiera existido. Y sé que tomé la decisión correcta. A veces hacer lo correcto para ti mismo significa decepcionar a otros, y creo que finalmente estoy empezando a estar bien con eso.